Muy buenas tardes al espacio El Café con la Divina Voluntad. Aquí tomamos café, a veces cargado, muy cargado de mucho café. Hoy me parece que va a ser un café un poco cargado. La semana pasada, am, pues empezamos a ver el tema de precioso, lo que es la santidad divina. Y eh, resumiendo, para enlazarlo con lo de hoy, por esto de que va a ser cargado. Eh, bueno, pues la semana pasada vimos la diferencia, ¿no?, en lo que es la santidad humana y la santidad divina. Les recomendamos, los que no lo hayan visto, que lo vean. Está o bien en YouTube, en el canal de Un Café con la Divina Voluntad, o en la página web. En el listado de los cafés, abajo donde pone temas sueltos, pone santidad divina. Bueno, entonces nos metemos ahí y ahí vemos el primer vídeo. Santidad divina y santidad humana. Y nos introdujo el Señor en la santidad. Uno de los ingredientes principales que lo vamos a ahondar hoy es lo que es la continuidad. Esta vida, esta santidad requiere una vida continua, lo que siempre pues hemos visto con el doctor, que nos ha recalcado tanto, ¿no? Jesús busca una vida que sea continua, no como en la santidad humana, que es a tiempo y a destiempo la práctica de las virtudes. No, no, esto va más allá. Esto no es práctica de virtudes. Esto es una vida continua que tiene que darse porque Dios es vida y quiere que esa vida con continuidad, sin descanso, sin interrupciones, se dé en el alma de la criatura. Y también tenía el elemento de inseparabilidad, con aquel ejemplo tan bonito del padre que manda al hijo, y la diferencia entre la vida, la santidad divina, que es cuando el hijo está siempre en unión con su padre, o cuando el padre le manda a hacer cosas, y en lo que él va a hacerlo, bueno, pues se puede distraer, puede meter cosas de sí, de lo suyo. Entonces se ocurren interrupciones, no hay una continuidad de unión con su padre, ¿no? Y Jesús quiere lo primero, que sería pues la unión continua con el padre del hijo. Y nos introdujo también en la idea, que ya lo hemos mencionado muchas veces, lo que es ser pista de aterrizaje, que en esa lectura que vimos era, quiero que seas el apoyo de todo mi ser. Y vimos que la santidad consiste en, pues, poner nuestra vida, esa expresión que se dice en el libro del cielo, todo lo que hacemos, hacerlo en la voluntad de Dios. Otra expresión es poner todos nuestros actos en vuelo. Otra expresión es llamar a la divina voluntad. En otras palabras, son distintas expresiones para tener esa continuidad de actos, de unión, de vida y de voluntad con, con Dios, con el Señor y con Jesús. Bueno, y entonces hoy, bueno, pues hoy voy a compartir pantalla. Muy bien, pues hoy continuamos con profundizando en esta santidad. Nos habíamos quedado la semana pasada con esta lectura, y hay una frase aquí que vamos a leer ahora, que para mí fue pues, el detonante para reflexionar en esto, porque ya verán lo que va a decir. Por ejemplo, nos quedamos en esta lectura. Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas de vivir en el divino querer. Si nos acordamos lo que es el querer, para los nuevos, la palabra divino querer, que tiene 4 nombres en el libro de cielo. Divino querer, vida divina, acto cumplido y acto único. Dios, cuando quiso, obró. ¡Bum! De golpe, todo hecho de golpe. Bueno, pues eso es el acto único, eso es la vida divina, eso es, por los 4 nombres que hemos dicho, el divino querer, en fin, y el otro nombre. Acto completo, no le falta nada. Cada acto, cada cosa, o sea, Dios quiso y se llevó a cabo. Entonces, vivir ahí en el resultado de lo que Él quiso, que es vivir dentro del divino querer, o dentro de su vida divina, o dentro del acto único, o del acto completo. Bueno, esta forma de vida, dice aquí, no se ha encontrado ni el modo, ni las verdaderas enseñanzas del vivir en Él. Se puede decir que las demás santidades son la sombra de mi vida divina. O sea, que la vida divina es una manera de santidad, vivir ahí es conforme a lo que es una santidad,
Y todas las demás santidades, todas las formas de acercarnos a Dios, de orientarnos interiormente para, bueno, pues para relacionarnos con Él, todo eso han sido como sombras de la verdadera manera de vivir en Dios, porque hacer la divina voluntad es vivir en la divina voluntad, y la divina voluntad es la esencia de Dios. Entonces, es vivir con y dentro de la esencia de Dios. Entonces, eso anteriormente no existía, no se sabía. En cambio, dice, y esta es la frase en la que vamos a profundizar sobre todo esto. Esta, ¿de qué está hablando? La santidad divina es la fuente de la vida divina. O sea, la santidad divina es la fuente de la vida divina. O sea que Dios, la divina voluntad, nos comunica, es un don que se nos da, y lo principal que nos va a comunicar es una santidad. Recuerden que la función de comunicar es la del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, con el don de la divina voluntad se nos comunica enseguidita la santidad de vida. Y con esta santidad, ahora, tenemos la fuente de la vida divina. Por eso, sea atenta a los ejercicios del vivir en mi querer. Entonces, tenemos que estar atentos, dice aquí, en hacer una serie de cosas, ejercicios, prácticas, para continuar viviendo en el resultado de esta fuente. Tenemos el elemento, la fuente es la santidad, y de esta santidad brota una vida, porque lo está diciendo aquí, brota una vida. Entonces, hay tres palabras que se me han puesto delante para relacionar esto con lo que vimos la semana pasada, que la santidad divina comporta continuidad, y creo que nos va a ayudar a entender mejor eso de que Dios quiere que esto sea vida continua y que se convierta en naturaleza. Y como le dije antes, como esto es un café, hoy va a ser un café un poco cargado, de mucho café, he hecho un dibujito para que nos ayude a ver dónde estamos y a ver si yo soy capaz de transmitir la idea de la continuidad relacionado con, sobre todo, la idea de ser naturaleza, es decir, que se convierta la santidad divina en naturaleza. Recuerde la palabra, hemos sido hechos para participar de la vida divina. Si vamos a participar de la vida divina, tenemos que tener algo, en este caso nos acaba de decir que la fuente es la santidad. Entonces, para poder participar de la vida divina, necesitamos la santidad divina que nos la comunica el don de la divina voluntad, ¿sí? Particularmente la persona del Espíritu Santo, que esa es su tarea. Por eso se dice que esta es el Pentecostés de los Pentecostés. Estamos en la época del Pentecostés definitivo, ¿no? Donde se nos comunica la vida divina en totalidad. Pero para eso se nos tiene que dar la fuente, y la fuente es la santidad divina. Bueno, entonces, con esta palabra primero parafraseamos, luego vemos algunas lecturas. Aquí pone fuente, estado y naturaleza. A ver si yo soy capaz, porque esto me ha llevado un tiempo poder entender esto. A ver, queremos entender la cosa de que la participación en la vida divina tiene que llegar, o sea, la vida divina, vivir ahí tiene que llegar a ser mi naturaleza. Entonces, para que algo sea naturaleza, en el ámbito humano, tenemos lo que nosotros llamamos estados de vida, ¿no? O pues que algo se convierte en naturaleza tuya. Entonces vamos a verlo con los ejemplos de nuestra dimensión humana para entender después en la dimensión divina. Por ejemplo, una persona que es soltera y que se ha casado, ¿no? De repente dice, ay Dios mío, ya no soy una persona soltera, soy una persona casada. Tengo un estado de vida distinto, es un estado mío, un estado de vida. O por ejemplo,
una persona que ha estudiado, un chico joven o mayor, lo que sea, se prepara, termina, le dan el título y ya deja de ser una persona que no sabía, ahora dice, ahora soy profesor, soy abogado, soy electricista, soy arquitecto, soy pintor. He hecho una carrera, me he preparado, tengo ahora un estado de vida, bueno, un estado distinto, tengo una profesión. Entonces ya eso me va a dar a mí una sensación em, de estado, de algo distinto que me ha aportado a mi vida humana. O me he casado, o he tenido un hijo, hoy en día que tienen hijos sin casarse, pero no obstante, se han convertido en padres y madres. Entonces ya uno tiene la sensación, no la sensación, sino la certeza o ha adquirido la conciencia de que tiene un estado de vida distinto. Ya no estoy soltero, ahora soy padre o madre. Tengo un hijo y tengo otra función. Entonces, todo lo que haga, todo lo que sufra, todo lo que goce, todo lo que ore, todo lo que haga, lo voy a hacer como persona casada, como persona con una profesión, entonces, como padre o como madre. Sí, lo hacemos en un estado de vida. Pero esto no significa que estos estados son naturaleza propia. Es distinto, porque naturaleza propia es otra cosa, porque yo puedo ser una persona casada y no haber asumido como naturaleza propia todo lo que comporta el estado de vida de casado, porque puedo estar en adulterio, puedo estar separado, puedo estar renegando, o puedo tener una profesión de abogado y decir, pues no la voy a ejercer, me voy a preparar para otra cosa. O sea, no he asumido, simplemente es un estado que a donde yo voy con ese estado, pero no es naturaleza, que es distinto. En naturaleza, para ver un poco la diferencia entre estado y naturaleza, porque queremos relacionar todo esto, la santidad divina es la fuente de la vida divina que quiere Dios que se convierta en naturaleza, ¿vale? Entonces, en la dimensión humana, lo que sí es naturaleza propia sería, por ejemplo, el oxígeno. Yo respiro y el oxígeno, para que entendamos lo que significa convertirse en naturaleza, o sea, aunque yo no lo veo, es mi natural, es parte de mi naturaleza, porque este oxígeno da vida a mis ojos, a mi respiración, a mi moverme, a mi todo, a mi descansar, cuando descanso, cuando sufro, cuando gozo. El oxígeno es ya parte de mi naturaleza, de mi ser, es lo que da, me está dando vida, está sustentándome y aunque no lo veo, está en mi hígado, está en mis pulmones, está en mi sangre, está en mis o a lo mismo, yo me tomo un vaso de agua y ese agua ahora se convierte en naturaleza, porque la digiere mi cuerpo, da vida a mi hígado, a mis pulmones, a mi sangre, y con eso camino, con eso miro, con eso, en fin, lo mismo con la comida, lo mismo con la luz, ¿no? Haga lo que haga, sufra lo que sufra, goce lo que goce, rece, o porque son estas las actividades principales, la parte espiritual, ¿no? Del ser. Estos son elementos, esto de aquí son elementos que ahora son como yo mismo, son parte de mí porque me dan la vida, me la sustentan, me la conservan y están en todo mi ser, en todas las partes de mi ser. Por ejemplo, tú te vas a un restaurante, aquí yo he puesto un ejemplo que tengo aquí, eh, y tiene una especialidad. Bueno, espérate, antes de meterme en eso. Entonces, vemos la diferencia entre lo que es el estado y lo que es en naturaleza. Entonces, cuando entramos en la divina voluntad, cuando hemos conocido y hablado del don de la divina voluntad, es como si, cuando dice lo queremos, como si de pronto entráramos en un estado distinto de vida, que no significa que esto todavía se ha convertido en naturaleza. Es un estado porque dice el Señor, basta que la criatura lo quiera, lo desee, y ya está hecho. Es decir, ahora me aporta el don de la divina voluntad, rápidamente me aporta un estado distinto. Yo antes no tenía el don y funcionaba de una manera, ahora con este don ya está empezando a ocurrir cosas. Si aquí digo que soy casado, que soy abogado, que soy madre, ahora podría decir que soy, eh, ¿cómo podríamos definirlo? Soy hija de la divina voluntad, soy parte del reino de la divina voluntad, sería el estado, ¿no?
de vida, un estado de vida. Soy ahora miembro de la vida divina o de este reino, ¿sí? Eso sería cuando comenzamos con la divina voluntad, entramos como en un estado distinto. Pero para que sea naturaleza, que es lo que queremos profundizar en lo de la naturaleza, imagínense, ahora voy a utilizar el ejemplo aquí, que en un restaurante, volvemos a la dimensión humana, en un restaurante tienen una especialidad, y la especialidad es, pues aquí si te vas a Castilla y León, te vas, el cochinillo, por ejemplo. Tú te vas a ese restaurante y la especialidad es el cochinillo. Pues tú te sientas en la mesa y tú pides el cochinillo, el cerdito. Vamos, te lo ponen en la mesa y tú te lo comes. Y ese cerdito, ahora, esa especialidad de esa casa, ese cerdito ahora se convierte en tu naturaleza, parte de tu naturaleza, porque el alimento, esa carne que te has tragado, va a estar en tu hígado, va a estar en tus pulmones, va a estar en tu sangre. Las propiedades, los minerales, la sustancia que tiene esa carne es mi naturaleza ahora, ¿sí? No me convierto en cerdo, sino que asumo todo lo que el cerdo tiene, la carne esa, y me convierto bueno, se convierte en parte de mi ser. Bueno, entonces la especialidad de la divina voluntad, ahora que entramos como en este reino, la especialidad va a ser, ¿cuál será la especialidad que se me pone delante para que yo me la coma? Pues será la santidad divina, será un gran plato de santidad divina para que yo ahora me la coma. Pero vamos a ver eso poquito a poco. ¿Para qué? Porque si esa es la fuente de la vida divina, ¿sí? La especialidad de este reino es esta santidad. Lo primero que se me va a comunicar es la santidad divina. La santidad divina es toda una serie de comportamiento por parte de Dios, igual que la santidad humana es toda una serie de comportamiento humano que dicen esa persona, pues es santa, esa persona. ¿Por qué? Porque su conducta, el conjunto de todo lo que hace, produce unos efectos que son de santidad humana. Bueno, pues en Dios, la santidad, la manera de obrar de Él, que lo hace de golpe, produce la vida divina. Y la vida divina es el resultado de la operación de la santidad divina. Bueno, no sé si se está liando o no se está liando, pero a ver, vamos a seguir con algunas lecturas. Entonces, aquí yo puse la santidad divina. Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Dice aquí, la condición, antes de leer esto de aquí, esto igual lo dejamos para el final. La condición, por lo tanto, indispensable para que sea naturaleza propia, una vez que tenemos esto de fondo, vamos a tener esto que hemos hablado ahora de la naturaleza, de cómo lo hago mío para que sea parte de mí, lo tenemos ahora de fondo para continuar con lecturas que nos hablan de la continuidad. A ver la luz que nos arrojan estas lecturas. La condición indispensable para que esta santidad divina que se nos está comunicando llegue a ser naturaleza propia es la continuidad. A ver lo que nos dice el Señor de esto. En la lectura 1635 de diciembre 6, 1923. Mira la gran diferencia que hay entre la santidad en mi querer, o sea, la santidad de vivir en mi querer. Se me ha comunicado una santidad, pero es para vivir ahí dentro, ¿no? Del querer, donde están todos sus actos. Y la santidad de las otras virtudes. La primera es recibir a cada instante corrientes de gracia, de luz, de amor. O sea, la santidad, vivir ahí, es estar recibiendo, no yo haciendo, sino recibiendo gracia, luz, corrientes, amor, y estar la criatura en cada acto suyo en orden con su creador. Por eso es la santidad que más se acerca a su creador. La segunda, la de las otras virtudes, es a tiempo y a circunstancia. Cuando se presenta la ocasión de ejercitar ahora la paciencia, ahora la obediencia, ahora la caridad,
y otras más. Y si no se presentan, pues las virtudes quedan interrumpidas y sin crecimiento. No pueden recibir el bien que contiene la virtud en acto. En cambio, la santidad de mi querer, en esta santidad no hay pausas ni interrupciones. Mi querer está siempre fijo en dardear a la criatura. Fíjense que quién está haciendo esto, ¿eh? Esta santidad que se nos está comunicando nos dice que es recibir y ahora nos dice que el querer de Dios, que se convierte en vida, está siempre fijo en dardear a la criatura y ella lo puede recibir a cada instante. El cochinillo que se ha hecho parte de ella, o sea, el querer, el efecto, el influjo, el soplo continuo, lo recibimos, entonces si respira, si piensa, si habla, si late, si se alimenta, si duerme, todo entra en mi querer y a cada instante puede llenarse de mi voluntad con todos los bienes que ella contiene. Y como siempre les digo, que en el libro del cielo son todos buenas y buenísimas noticias con respecto a esta santidad, pues hoy les traigo unas buenísimas noticias. Y más que buenas porque fíjense, en la lectura del 29, libro 29, capítulo 14, de mayo 4 de 1931. Dice Luisa, y yo pensaba entre mí, ¿por qué Jesús tiene tanto interés en que yo no interrumpa mis repetidos actos en su adorable voluntad? Y Jesús, todo ternura, porque ya hemos escuchado siempre, yo quiero vida continua. A mí no me interesa que vivas una vida con actos sueltos, porque los actos sueltos no forman una vida. O sea, ahora entras en los modos humanos, ahora entra el modo divino, ahora te metes tú en todo lo que estás haciendo, tú pones de lo tuyo. No, 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 no. Quita todo lo tuyo, olvídate, vete a tu nada, para que yo tenga una vida continua en ti. Eso ya lo hemos escuchado, pero aquí la pregunta es que lo va a explicar Jesús. ¿Por qué Jesús tiene tanto interés que no interrumpa mis repetidos actos en su adorable voluntad? Tanto interés en que sea vida continua. Y Jesús, todo ternura y bondad, me ha dicho. Yo he separado la lectura, o sea, en orden, pero esta parte de la lectura va a hablar de lo que es la naturaleza, cuando en esta idea de que queremos el trasfondo, de que cómo se convierten las cosas en naturaleza, que son, esta es la buena noticia, porque uno dice, ay, madre mía, qué difícil es eso, ¿cómo sé hacer eso? Tranquilo, buena noticia. Y abajo, otro aspecto de lo que es necesario para que esto se convierta en naturaleza propia. Entonces, hija mía, dice Jesús, porque todos los actos que haces en tu interior son actos enseñados y formados por mí, así que la razón por la que yo quiero que sean actos continuos, como son actos míos. O sea que cuando entramos en la divina voluntad, aquello de que las circunstancias, yo y mis circunstancias, está todo en sus manos ahora, es porque desde toda la eternidad Jesús ha diseñado una vida divina para ponerla en mí, que esta vida divina que va a poner en mí son impulsos de vida que él ya dices, no son tuyos, yo los he sacado de mí, por lo tanto son míos, ¿eh? Esos actos son míos. Tú la vida que estás viviendo ahora ya no es vida tuya, porque la vida es el conjunto de los actos. Entonces, la vida divina va a ser conjunto de actos divinos. Y si estamos viviendo una vida divina, gracias a la santidad que nos está comunicando la divina voluntad, el Espíritu Santo, dice Jesús, esos actos son míos. Por eso tengo tanto interés de estos actos, porque son míos. Olvídate de lo que tú puedes hacer, de lo que tú vas a conseguir en el sentido de vista con tus esfuerzos, No, olvídate de eso. Dice, yo no quiero que tú te quedes atrás sin unirte conmigo para seguirlo. No quiero que te quedes atrás, sino que te unas conmigo para seguirlo. Esto es otra expresión de poner en vuelo nuestros actos, estar llamando a la divina voluntad. Ahora vamos a ver unas lecturas que después nos arrojan luz en esto. Bueno, porque tú debes saber que cuando hago un trabajo en el alma, cuando hablo y enseño,
Hablar y enseñar es parte del trabajo de Jesús en nosotros. Tu Jesús tiene tal potencia de convertir en naturaleza el bien enseñado y obrado en la criatura. Ya vemos aquí ahora quién va a convertir en naturaleza. Siempre decimos los ejercicios para que los practicamos, para que lleguen a ser naturaleza. Y está muy bien la idea de que practicarlo. Jesús nos dijo antes, atentas a los ejercicios de vivir en mi querer. Sí, pero los ejercicios del vivir en mi querer, que los 8 pasos, y le está llamando a la divina voluntad, dependen de 2 cosas. Aquí dice Jesús, hablar y enseñar, para que tú después, o sea, cuando Él habla, cuando estamos, por eso el libro de cielo es tan fundamental, estar con Él siempre, porque Jesús, lo que vamos leyendo, lo que vamos escuchando, lo que queremos poner en práctica, pero primero, todo lo que nos permite a lo largo del día de vivir las circunstancias y ahí acordarnos de lo que estamos leyendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en el alma, Jesús lo está convirtiendo en naturaleza. Estas son las buenas noticias, que a medida que vamos leyendo, escuchando, aprendiendo, digiriendo, masticando, eso se está convirtiendo en naturaleza. Y lo hace Él. Dice, sería como, o sea, sí, dice aquí, dice, y el bien en naturaleza no se puede destruir. Por eso tiene tanto interés de que en el día a día cada vez no perdamos la atención continua, porque son sus actos a los que Él quiere que nosotros sigamos, a los que Él quiere que nosotros estemos atentos a lo que Él está haciendo. Porque eso, al convertirlo Él, eso ya no se puede destruir. Sería, cuando Él lo pone en nosotros, como si tú tuvieras el ojo dado a ti por Dios como propiedad de tu naturaleza y no te sirviera para ver. La voz, las manos, los pies, y no te sirvieran para hablar, para obrar y caminar. ¿No serías digna de condena? Ahora, así como yo doy los dones en naturaleza al cuerpo, así cuando hablo, mi palabra creadora tiene la potencia, porque esto requiere de un poder especial, de dar al alma como en naturaleza el don que intento dar con mi palabra. Porque un fiat mío puede encerrar un cielo, un sol, una plegaria incesante por don. Esto es don. Con lo cual mi fiat tiene la potencia de convertir como en naturaleza del alma estos dones. O sea, a medida que vamos leyendo, es el cochinillo que nos lo estamos comiendo y ahora eso que Jesús está encerrando se están convirtiendo, no tengo un hígado, en la vida espiritual no tengo un hígado espiritual, pero se está convirtiendo en vida del alma, en vida real del alma. Bueno, dice, y tiene la potencia de convertir en naturaleza del alma estos dones. Y esto lo pongo aquí, quiere decir que todo lo que es nuestro ya en naturaleza, ahora concurre en ese acto. Es decir, que todo lo que Dios, todo lo que Jesús ha encerrado cuando hemos estado con el libro del cielo, cuando estamos con el libro del cielo, cuando me está comunicando esa verdad, ahora todo lo que yo haga, todo eso va a concurrir en lo que estoy haciendo. Igual que mi paso concurre en mi palabra y viceversa. Forman una unidad. Todo lo que es naturaleza concurre en todos los actos. Y ahora vamos a entender por qué yo no necesito puntualizar, es decir, quiero reparar, quiero orar, quiero alabar, quiero, yo qué sé, lo quiero hacer, sí, pero voy sabiendo que todo lo que del libro de cielo voy comprendiendo se me ha puesto ya, lo tengo como naturaleza y entonces cuando yo me muevo, cuando yo hago un acto, ahí va todo lo que el Señor ha puesto, ¿sí? Entonces, si yo he comprendido lo que es la oración en la divina voluntad, si he comprendido lo que es un acto, todo lo que se encierra en un acto, si he comprendido muchas cosas, todo eso se está encerrando cada vez que yo me muevo, cada vez que yo respiro, por lo tanto,
Todas las verdades pasan a formar parte de la naturaleza y todo lo que enseña y contiene esa palabra se está repitiendo continuamente en todos nosotros. Por eso, lo que tú haces en tu interior, esas oraciones, ese fijarte por allí, ese querer hacer esto dentro del mundo de la divina voluntad, son dones en naturaleza que mi palabra ha formado en ti. Por eso estarás atenta para no tener inútiles mis dones. En otras palabras, mi palabra. Yo los he puesto en ti para hacer que con estos actos repetidos en mi querer, yo estoy obrando, estoy rezando, estoy viviendo, estoy hablando, me estoy moviendo, y ahí se va encerrando todo lo que el Señor ha puesto como naturaleza, y eso me lo tengo que creer, que ya se me está, estoy teniendo como naturaleza la vida, la santidad divina es la fuente ahora de donde brota esta vida. Entonces, esta santidad ya está siendo parte de mi naturaleza. Estoy convirtiéndome en otro ser que nos decía el jueves en la lectura, que no somos lo que creemos que tenemos que ser. Somos esto, está creciendo en nosotros, esto como naturaleza, la santidad divina. Dice, yo los he puesto en ti para hacer con estos actos repetidos en mi querer que podamos juntos penetrar el gran don de que mi divina voluntad venga a reinar sobre la tierra. Bueno, la buena noticia va a continuar, porque dice aquí, dice, mucho más, hija buena, que los actos repetidos, fíjense, son como la savia va con V, me parece aquí, a la planta. Si la planta no tiene savia, está seca y no puede producir ni flores ni fruta. La savia es como la sangre vital de la planta, que circulando en ella la conserva, la hace crecer y le hace producir los frutos más bellos y sabrosos. O sea, los actos repetidos, pero no que yo, ahora yo ya sé que yo no tengo que estar siempre, digo, actos, actos, actos. Mi vida se está convirtiendo poco a poco, sin darme cuenta, en actos repetidos hasta que un día llegue a decir, como la Virgen, soy un acto de Dios. Bueno, eso es otro concepto. Bueno, dice aquí, es como la sangre vital, ¿no? La savia, que circulando en ella la conserva, la hace crecer y le hace producir los frutos más bellos y sabrosos, que llegan a formar la gloria y la utilidad del agricultor. Pero esta savia no se forma por sí misma. O sea, nosotros esto no lo podemos hacer. Esto de que sean naturaleza, esto de actos repetidos. Miren lo que dice, en la planta dice, es el agricultor el que debe estar atento a regarla y a cultivarla. Pero no una vez, sino siempre, dándole como en naturaleza la savia suficiente para hacer que la pobre planta encuentre el alimento diario para vegetar y crecer, para poder dar sus frutos a aquel que la cultiva. Pero si el agricultor es un holgazán, la planta pierde la savia y muere. O sea que Jesús le decía siempre, le decía, sé atenta, hija mía, sé atenta. Ahora hay que decirle, Jesús, tú sé atento, tú no te despistes, tú riégame continuamente. En otras palabras, Jesús está dispuestísimo, ese es su trabajo. Por eso él decía, mi ilusión es trabajar, soy un agricultor, dale campo a mi vida, déjame a mí, dame campo para que yo trabaje, dice. Ve, por eso es la buena nueva, ahora Jesús está atento, y sabemos que está atento, que ese es su trabajo. Se ven entonces qué cosas son los actos repetidos. Son la sangre del alma, el alimento, la conservación y el crecimiento de mis dones, a los cuales yo, como agricultor celestial, no ceso jamás de regarte, por lo que no hay peligro de que pueda ser holgazán, pero tú debes recibir esta savia vital y solo la recibes cuando repites los actos en mi voluntad en el fondo de tu alma. Entonces, pero esto es repetición para nosotros, ya sabemos que es llamando a la divina voluntad, fundiéndonos, o sea, esa es la repetición de la cual nosotros tenemos que estar atentos.
la repetición de regarnos en cada acto, de transformarlo, es suya, es de él. Entonces abre la boca y yo regándote, te doy la sangre en tu alma para darte el calor divino, el alimento celestial, y agregándote otras palabras mías, te conservo y te acreciento mis dones. O si la planta tuviera razón y rechazara ser regada por el agricultor, ¿qué suerte correría la pobre planta? La suerte de perder la vida. Y qué dolor del pobre agricultor. Por eso, el repetir los actos es querer la vida, es tomar el alimento. El repetir es amar, apreciar y apagar las ansias y contentar a tu agricultor celestial, que con tanto amor ha trabajado en el campo de tu alma. Y conforme te siento repetir tus actos junto conmigo, o sola, eso de qué interesante es esto, ¿no? Porque lo hacemos todo con él, o sola. A lo mejor esto de sola se refiere a cuando dice, hija mía, tú haz lo que hago yo. Observa lo que estoy haciendo en la flor, en el cielo, en el mar, en las personas, en cada acto mío, para que lo hagas junto conmigo. Y luego te doy la libertad, cuando ya creces, ya no dependes, ay, ¿cómo se hace esto? Ahora tú sola, porque es tuyo, ahora tú vas a donde quieras y haces lo que quieras. Sabemos, por supuesto, que está él concurriendo, ¿no? Pero que él quiere que sepamos que llegamos a la mayoría de edad donde somos dueños. Y como dueños vamos a obrar con las cosas de Dios. Bueno, aunque siempre estaremos con él porque esto es una sola voluntad, pero es una manera de explicarnos, ¿no? Pienso lo que es llegar a la estatura del hombre maduro, del hombre perfecto, que es la posesión, el dueño, el dominio de sí y el dominio de todo. O sola me das los frutos de mi trabajo y yo me siento amado nuevamente y correspondido por los tantos dones que te he dado. Y me dispongo a darte dones mayores. Por eso, sé atenta y haz que tu constancia sea la fuerza vencedora que vence y domina a tu Jesús. Entonces, en el mapita este de aquí arriba, aquí en medio puse verdades y actos. Me han oído decir a veces que el progreso en esta vida consiste, el progreso en adquirir verdades y en hacer actos. ¿Por qué? Porque las verdades contienen vida divina, vida divina. La santidad divina que se me comunica para que esta vida crezca depende de las verdades, porque lo dice una lectura. Mi vida divina viene encerrada en cada verdad. Y luego los actos, que es lo que nos ha dicho la lectura que hemos leído, estas dos cosas, en los actos hay vida divina que se multiplica en cada acto, pero estos actos no son nuestros, son de Jesús, ¿sí? Son actos de Jesús que ha sacado de sí de toda la eternidad para que se encierren en nosotros. Entonces tenemos que el Estado no me confiere vida divina, pero la naturaleza me la va a conferir, la naturaleza de la participación de la santidad divina, me la va a participar las verdades junto con los actos. Son actos de Jesús, pero que nosotros tenemos que estar atentos. Nuestro trabajo es estar vinculados a Él. Y su trabajo es regarnos con lo que Él encierra en los actos. Y lo encierra a medida que vamos leyendo, se me va comunicando y lo va comunicando como naturaleza. ¿Sí? Y entonces, claro, la naturaleza significa que ya son parte de mi vida, me dan la vida divina, igual que la naturaleza del oxígeno, del agua, tal, me conserva la vida natural. Ahora, la naturaleza de las verdades y lo que las verdades encierran y lo que ocurre con los actos, eso ya empieza a ser naturaleza mía, vida continua, ahora sí, gracias al agricultor que está muy atento a no dejar pasar nada. Pero mi atención, que es lo que me pide, es que yo esté atenta vamos a seguir con la lectura, a lo siguiente. Dice aquí, todo, en la lectura del libro 13, 46 de diciembre 27 de 1921, todo a la pequeña hija de mi querer, quiero darle, porque yo la he cortado, ¿no? De la lectura dice, voy a estar en continuo desahogo sobre ti,
Tus pensamientos serán el desahogo de mi sabiduría. Tus miradas serán el desahogo de mi luz. Tu respiro, tu latido, tu acción serán precedidos por mis desahogos y luego tendrán vida. ¿Qué va a tener vida? Estos actos que son suyos, que no son nuestros. Sé atenta y en cada cosa que hagas, que vivas, que experimenta, piensa que es un desahogo de Jesús que te viene. O sea, esta idea es preciosa, ¿no? No son actos míos. Ya mi vida, como no es mía, la mía ha muerto. Ahora es la vida divina lo que está creciendo. Y de lo que se trata es de que a instante a instante está Jesús desahogándolo. El agricultor lo que quiere es desahogarse. El regar no es un desahogo de este amor que tiene contenido en sí. Se ilumina esto más con esto que dice en esta lectura del 23-33 de enero 31, 1928. Hija mía, la voluntad humana por sí sola es nauseante, pero unida con la mía, de esta manera, gracias a lo que me comunica la vida divina, el don de la divina voluntad, es la cosa más bella que creé, mucho más que de la divinidad jamás podía salir una cosa que diera náusea. Ella unida con la nuestra, aquí está otra vez la idea, tendría, o sea, para esto nos hizo el movimiento continuo del bien, de la luz, de la santidad, de la belleza. Y con nuestro movimiento continuo, que jamás cesa, habría, creo que significa aquí, habría sido, perdón, el prodigio más grande de toda la creación. O sea, el prodigio más grande es un movimiento continuo en la criatura. Esto le dicen otras lecturas que es el prodigio de los prodigios. La santidad desconocida. Es una santidad porque es una vida continua que lo que está ocurriendo es el desahogo de la santidad divina a la propia vida del Creador, ¿no? Dice, nuestro movimiento continuo la purificaría de toda sombra de mancha. Sucedería, o sea, este verbo, en la forma en que lo está poniendo, es que es lo que él querría, y es lo que, vamos, en las criaturas que se dispongan, esto se va a dar. Sucedería como al mar, que porque murmura continuamente y tiene su movimiento perenne, sus aguas son puras y cristalinas. O sea, el mar es un reflejo de lo que ocurre en el alma. Murmura continuamente, movimiento perenne, por lo tanto, el efecto son aguas puras y cristalinas. Para nosotros, el movimiento continuo, los efectos son la vida divina multiplicándose. O si las aguas del mar estuviesen quietas, las aguas perderían la pureza y se volverían de tal manera nauseantes que ninguno lo miraría. Las aguas serían tan asquerosas y llenas de suciedad que las naves no podrían navegar en el mar y ninguno haría su comida de aquellos peces de aguas tan pútridas. Así que el mar sería un peso a la tierra y produciría el contagio de todos los males a las generaciones humanas. Estos ejemplos es la voluntad humana por sí sola sería como un mar estancado. Eso es lo que se convierte el alma. En cambio, solo porque murmura y tiene su movimiento continuo, cuánto bien no hace las criaturas, y mientras en su seno esconde quién sabe cuántas suciedades, cuando no es fijo. Pero cuando hay un murmullo continuo, tiene el dominio de tenerlas sepultadas en el fondo de él, el mar, ¿no? A sus criaturas, y señorea la pureza de sus aguas puras y vaciadas de cualquier suciedad. Así es la voluntad humana. Que mar, que si el movimiento divino murmura en ella, es bella y pura. Todos los males quedan sepultados y sin vida. En cambio, si mi voluntad no murmura en ella y no tiene su primer movimiento, todos los males renacen y se vuelven de la más bella a la más fea, de dar piedad. Otra imagen es la naturaleza humana. Unida con el alma es bella. Ve, siente, camina, obra, habla, no apesta. Desunida del alma, se corrompe, apesta horriblemente, da asco verla. Pues está muerta, claro. Se puede decir que no se reconoce más. ¿Quién ha hecho un cambio tan drástico del cuerpo vivo al cuerpo muerto? La falta del murmullo del alma, de su movimiento continuo, que tenía la primacía en la naturaleza humana.
Así fue puesta mi voluntad al humano querer, como alma del cual debía recibir la vida a su murmullo continuo. Así que, mientras está unida con la mía, es un prodigio de vida, de belleza. Desunida, pierde las piernas, las manos, la palabra, la vista, el calor, la vida. Se vuelve tan horrible que es más que cadáver, de merecer que se entierre en lo más profundo de la misma. Bueno, por eso, quien no está unido con mi voluntad pierde la vida de su alma. Por eso nada puede hacer de bien y todo lo que hace es sin vida. En fin, la idea es, el movimiento continuo es necesario para que esta santidad divina se convierta en naturaleza. Uf, no da tiempo, madre mía. Igual voy a tener que hacer un vídeo y mandarlo. Porque en la práctica, esto lo hemos visto la semana pasada, en la práctica, a ver si nos da un poquito más de tiempo para ver esto. Ahora, es tanto mi amor, la práctica o la palabra praxis, es que la palabra práctica significa de cosas sueltas, pero la palabra praxis es todo un conjunto de prácticas, ¿eh? Entonces, cuando se dice la praxis de la divina voluntad, es todo un conjunto de prácticas que se tiene que dar, como lo que tenemos aquí en este dibujito, que es la gota tirándose al mar y el mar tirándose en la gota. Eso ya lo hemos visto y lo sabemos. Pero dice, es tanto mi amor por quien vive en mi querer divino, que lo que hago yo, se lo hago hacer a ella. Bien, le doy el derecho sobre mis actos como si fueran suyos. Y ahora le va a indicar cómo se hace esto, que lo vimos la semana pasada. Estoy esperando. ¿Cómo le doy yo el derecho de mis actos? ¿Cómo hago yo el agricultor? ¿Cómo lo riego? Uno de los ejercicios, pues tomando mis pasos, tomando mis manos, mi voz, mis obras, por ejemplo, con las obras, porque tú me has dado el espacio para obrar en tus manos. Bien, aquí le decía, quejaba, ¿no? De que no hemos tomado las lágrimas, no hemos tomado sus penas. Bueno, esto en la práctica, esta cita lo vimos la semana pasada, entonces no la vamos a leer por el tiempo, que es de cuando dije, del libro 36, capítulo 22, de julio 30, 1938. Eso de que toma mis manos, toma mis pies, toma mis lágrimas, haz las tuyas. Pues aquí hay unas lecturas que iluminan eso y que son, creo que necesario leerlas, porque arrojan luz sobre la dinámica de cómo permitir al agricultor que nos riegue continuamente. Por ejemplo, en el volumen 1, cuando habla del espíritu de rectitud, le dice, quiero que siempre seas recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro mirar lo que estás haciendo. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la vida de Jesús que tenía un doble sentido? Nuestra vida adquiere también ahora un doble sentido. Entonces, esto es otra manera de decir, yo estoy tomándome el cafelito o me estoy tomando agua, pero no es solo, aquí hay un doble sentido. Como ya eso lo sé porque lo hemos visto a lo largo de estos años que hemos estado en el cafelito, el doble sentido. Entonces, con un ojo, yo sé que me estoy tomando agua, pero con otro abierto para ver eh, yo, el verbo, porque más abajo en otra lectura dice, vas a seguir ciegamente las operaciones del verbo, el doble sentido de todo lo que está ocurriendo en tu vida. Cerrando los ojos a todo lo demás, los abrirás para mirarme a mí, me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti me tomo esto, no más esclavo de las criaturas o de mí mismo, sino me lo estoy tomando porque me apetece tomármelo, pero yo sé que esto tiene un doble sentido. Y entonces me voy a fijar en que tu agricultor, esto es un acto, un impulso que se está concretando en beberme un agua, pero aquí se está dando este doble sentido de la vida, ¿no? Igual que la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Así que si caminas, dices, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser agradarme a mí. Y sabemos que al agradar a Jesús es tener la mente en esto. ¿Para qué? Dice, ¿cuántos defectos evitarás si haces así? Pero ¿para qué? Dice, para esto dice, el alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, está, porque ya sabemos que
vamos a la nada, nos ha dicho, quiero tu nada, que es lo que me interesa. Entonces, esta sombra de su ser la transforma en Dios. Y esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra, como muerta, ¿no? Porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del verbo. O sea que, como esto es la repetición de la vida de la humanidad de Jesús, lo que hizo su divinidad en mi humanidad, pues yo voy a estar atenta cada vez más, pues es posiblemente, eh, mm, porque él dice que yo esté atenta, me pide que esté atenta a esto, a lo que está pasando. Esto ya lo sabemos, ¿no? Eh, a ese doble sentido de todo lo que está pasando. Por ejemplo, esta lectura que dice la Virgen, hija mía, reza. Y yo, mamá, yo no sé rezar por mi cuenta. Vamos a hacerlo juntas porque pues yo no sé hacerlo. Y la Virgen ha dicho, ella ha agregado, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió. Pero no un revestirme de que yo con la mente cojo la corona de espinas y me la ponga. No, sino que yo voy a adquirir, o sea, yo sé que en mis sufrimientos, que es lo que dice, hija mía, hoy no me has hecho llorar o no te has servido de mis lágrimas, no te has servido de mi corona de espinas, no te has servido de mis látigos. Yo sé que ahora yo puedo revestirme en mis dolores o en mis alegrías de toda la vida de Jesús. Esto es una forma de orar. Esto es, pero mucho más profundo. Esto es adquirir un conocimiento de la profundidad que tiene vivir en este reino. Es decir, que todo lo que pasa en mí es una manera, me sirve a mí para revestirme de la vida de Jesús. Y dice, hija mía, esto es oración, dice la Virgen. Aprende a revestirte de todo lo que hizo Jesús. Y entonces dice, porque esto lo he dado como don a la criatura. Por lo tanto, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con su llaga, traspasa sus manos y tus pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Pero no me presento, que lo puedo presentar, me puedo presentar en la oración, sí voy de todo esto, pero que es toda mi vida. Es todo lo que yo soy, con todas mis circunstancias, me sirve a mí la vida de Jesús para yo presentarme ante Dios como otro Jesús. Porque dice la Virgen, dice, este espectáculo lo va a conmover, de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero cuán poco saben las criaturas servirse, no sabemos cómo hacerlo, de los dones de mi Hijo, que les ha dado. ¿Qué don? Le ha dado toda su vida. Por lo tanto, en mi vida, esto es lo que decía Jesús, yo ponía en acto todo en la voluntad del Padre. Pues yo voy a poner en acto todas mis circunstancias, todo lo que me pasa, en la vida de Jesús, que es la divina voluntad. Y eso es servirme de toda su vida. Y dice la Virgen, así viví yo en la tierra. Esas eran mis oraciones. La vida de la Virgen era continua oración en la tierra. Y estas lo son aún en el cielo. Y entonces nos hemos revestido con las divisas de Jesús. Tal. Bueno, pues eso, que es como una práctica de saber lo que Jesús con las horas del libro de las horas de la pasión y todo eso, ahora esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Eh? Porque la vida de Jesús fue un continuo dolor. Bueno, y por eso dice Jesús, continuamente, para que sea naturaleza, eso lo voy a hacer yo con las verdades y con los actos, pero tú tienes que estar tomándome continuamente, tómame todo, no me dejes, no dejes nada, hazme apoyar mi ser con todos mis actos sobre ti y sobre todos tus actos, y así te llamaré mi apoyo y mi refugio. Este es el libro tan precioso. Igual que Jesús se daba en la voluntad del Padre, esta imagen tan bonita, ahora nosotros nos damos en la voluntad de Jesús, en sus actos, en su vida. Jesús obraba con las cosas del Padre. Recuerden, el Padre le da a Jesús todo para que él lo lleve a cabo. Ahora Jesús me da todo y en mi día a día se lleva a cabo todo lo que él me está dando para que yo lo lleve a cabo con mi correspondencia, con mi reconocimiento, con mi te amo, con mi tomarlo. Bueno, pues está dando este abrazo, este beso
de Jesús, que es pues el intercambio de vida tan bonito. Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía, dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Pero esto dar la misma forma, lo hace el agricultor. Nosotros nos damos en poder de, arrojamos nuestros actos, lo vivimos todo en él. Todo, todo a la pequeña hija de mi querer. Estaré en continuo desahogo sobre ti. Piensa que es un desahogo todo lo que te ocurre de Jesús que te viene. Y por eso a este hijo, decía en aquella lectura, le es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin él. Y no solo externamente, sino todo su interior. Se ve como entretejido con el interior del Padre, transformado, perdido todo, todo en Dios. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este querer. Entonces, pues entonces, como les dije antes, esto es buenísima noticia. La fuente se nos comunica la vida divina, ¿no? Se nos comunica la santidad divina y gracias a esa santidad sale de nosotros continuamente como una fuente la vida divina, que son los actos de Dios multiplicados de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a sacar con todo lo que hemos visto la siguiente conclusión. Dice Jesús, yo a estas almas los parí sobre la cruz. Esto está del libro 13, capítulo 24. En el lecho de mis acerbos dolores, entre espasmos atroces, en el último suspiro de mi vida. Y en cuanto morí, así renacían todos a nueva vida, todos sellados y marcados con todo el obrar de mi humanidad. Y no contento con haberlos hecho renacer, a cada uno le daba todo lo que yo había hecho para tenerlos defendidos y seguros. Y esto es precioso. ¿Ves qué santidad contiene el hombre? ¿Qué santidad? La santidad de mi humanidad. Jamás habría podido dar a luz hijos indignos y desemejantes de mí. Por eso amo tanto al hombre, porque es parto mío. Pero el hombre es siempre ingrato y llega a no conocer al Padre que lo ha parido con tanto amor y dolor. La santidad que se nos comunica, la santidad divina, es la propia santidad de Jesús, que le costó y la parió en el lecho de acerbos dolores, espasmos atroces, último suspiro de vida. Jesús y su santidad. Y ahora ilumina aquí a qué se dedicó Jesús, en qué consistió su santidad, que es el conjunto de actos. Dice el Señor, mi humanidad estando en la tierra, en mi voluntad divina, no hubo obra, pensamiento, palabra que no fuese encerrado en mí. A esto se dedicó, a encerrarlo todo en él, para cubrir todas las obras de las criaturas. Se puede decir que yo tenía un pensamiento por cada pensamiento, una palabra por cada palabra, y así de todo lo más, un respiro por cada respiro, un moverse de las células tuyas por mías, ¿no? Para glorificar completamente a mi Padre y para dar la luz, la vida, los bienes y los remedios a las criaturas. En mi voluntad todo existe. Y quien debe vivir en ella, ahora va a decir, nosotros, si esta es su santidad, ahora en nosotros, el contenido de nuestra santidad, ya lo que nosotros debemos dedicarnos es eso, a fundirnos, a estar unidos, pero esto le da contenido, dice, deben cerrar en todas las a todas las criaturas para ir repasando todos mis actos. Bueno, antes de seguir aquí dice, esto de aquí, la santidad de Jesús, nosotros ahora, cuando nos levantamos todos los días, es como vamos a imaginarnos que en todo lo que está pasando tenemos como una nubecilla, una corona que está esperando a sentarse y encerrarse ahí, que es pues todo lo que Jesús hizo paso por paso, sus ojos, sus manos, su respiración y en las circunstancias también, ¿no? Porque lo encerró todo en él, ¿eh? Todo lo encerró y ahora está esperando para depositarse. Y una vez que se deposita, nosotros que ya te contenemos la santidad de Jesús, contenemos todo, estamos libres para repasar todos sus actos a todas las criaturas. Entonces,
¿Qué significa? Debe encerrar a todas las criaturas. Bueno, nosotros las vamos a encerrar porque sabemos que Jesús se encierra en nosotros y en Jesús están todas. Y ahora, dice, para ir repasando todos mis actos en las criaturas, lo que yo he hecho por ellas, y poner en ellos otra bella pincelada divina tomada de mi voluntad. ¿Cómo es esto? Pues yo, como una vez que sé que las criaturas están todas encerradas en mí, si yo en el día a día veo lo que hace el vecino, lo que está ocurriendo en el mundo, en todos los ámbitos, ahora, eso que está, esas criaturas tienen a Jesús, sabemos que no lo tienen, no le aman, no le quieren, pues yo voy a repasar, quiere decir esto, o yo lo entiendo así, los dolores de Jesús por esas criaturas. Voy a repasar que lo tienen crucificado, que lo tienen lacerándolo, que lo tienen sintiendo el vacío de la divinidad porque viven, son vidas totalmente separadas de Dios. Entonces, ellas me orientan, yo veo ahí, me ayudan a pensar en la parte sufriente de Jesús. Entonces, yo voy a ir a repasar las horas de la pasión, la vida de Jesús, para poner en ellos, o sea, ellos que no lo toman, voy a tomar lo que Jesús hizo por ellos y yo voy a aplicarles lo que Jesús hizo para darme la correspondencia de lo que yo hice. Es un poco así rebuscado, lo hemos explicado otras veces, las preguntas que nos hicimos la semana pasada, pero es lo que las criaturas, como yo vea que las criaturas tienen al Señor, me lleva a pensar en lo que Jesús puede estar haciendo, que son sus actos, y ahora con esos actos que ellos no toman, yo lo hago mío, yo lo extiendo en ellos, y con eso yo le doy la correspondencia de lo que Jesús hizo, porque yo reconozco lo que Jesús hizo. Solo quien vive en mi voluntad puede hacer esto. Después continúa hablando de ella, de su voluntad, y menciona cómo esta es todo para el hombre. Bueno, ya terminamos con esta última lectura. Entonces se nos da el don de la divina voluntad para comunicarnos la santidad divina. Y con esta santidad que Jesús, nosotros la vamos adquiriendo a medida que vamos con las verdades y con los actos, se convierte en naturaleza. Entonces, dice, porque esto fue como hizo Adán. Bueno, Adán no tenía libro del cielo. Adán lo que tenía era el libro del cielo en acto. Las verdades las tenía infusas. Él conocía, no tenía velo. Entonces, por eso dice, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes, no instituí sacramentos, solo le di mi voluntad. Porque era más que suficiente para que eso nos meta a nosotros, que lo único que necesitamos es la divina voluntad. Porque estando en ella, al principio de ella, era más que suficiente, es más que suficiente para encontrar los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente. Y fíjese lo que dice, admirable y fácil. Fácil, no es complicado, es fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Ta, ta, ta. Bueno, se extravió, le di las leyes, dice, y ahora solo con mi voluntad, dice el Señor, la criatura se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada y ya no hay sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, etc. Bueno, eh, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino que es santidad, que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su creador. Debe elevarse, ¿no? Bueno, entonces, debe elevarse porque es otro modo distinto, es otra vida distinta, y gracias a estas enseñanzas, la santidad de aquellos que se decidan a vivir en la divina voluntad ya no será una imitación, se harán lo que la humanidad de Jesús hizo en la tierra, para gloria del Padre y bien de toda la familia humana. Y luego le dice que Luisa es el principio de la santidad del vivir en este querer. Y ya ahora sí que ya terminamos.
Precisamente esto es lo que quiero de la criatura, que haga reinar mi voluntad en la suya, que la suya le sirva de habitación para encerrar su querer, ¿no? Y que todos nuestros actos queden en este principio para copiar a tu Creador y darle la gloria y el contento de que su querer sea cumplido como se cumple en el cielo. Este es el querer. Bueno, pues esto es lo que Él quiere, que nosotros lleguemos un día a decir, soy un acto de voluntad divina. Es decir, en mí se ha encerrado el acto único de Dios y he llegado a convertirme en un acto, no en acto suelto, en un acto, estas son palabras que pone Jesús en boca de la Virgen, que ella dice, soy un acto de voluntad divina. Eso está en el libro 26, en el párrafo 4. Y ahí encierro todo, y está todo en forma de corazones porque Dios es amor, y todo lo que ha hecho es amor, pero solo quiero una cosa, amar y ser amado. Pero el tema de hoy era convertirlo todo esto en naturaleza, en convertirse, y por eso, a ver dónde estamos aquí en el dibujito, quiere el Señor que ahora vayamos adquiriendo la conciencia de que mañana, con estos conocimientos, tú te levantas y tú dices, estoy fregando. Y aquí, esta vida de mi vida, de la vida de mi alma espiritual, todas estas verdades que Jesús está encerrando en mí, todo lo que está encerrando, es más que oxígeno, más que agua, más que comida, alimenta mi alma. Son yo mismo. Es que yo mismo ahora me estoy convirtiendo en este acto de voluntad divina. Gracias al agricultor que está muy atento a no dejar pasar ni un acto y a regarlo con su propia vida, con lo que él encerró en sí, a regarlo en cada uno de nuestros actos. Y él quiere que esto sea las verdades parte de mí, que yo diga, estoy siendo sostenida con la vida divina, con la santidad divina y adquirir conciencia de que ya la vida humana ha desaparecido y estoy viviendo en un ambiente continuo. Pero para que sea continuo, tiene que ser naturaleza propia. Y para que sea naturaleza propia, está sujeto a verdades continuas y a actos repetidos. ¿Sí? Hemos entendido la idea de la naturaleza porque quiere vida continua y continuidad. ¿De qué depende? De estas verdades para que el agricultor le demos la capacidad continua de estar trabajando en nosotros y que alimente él nuestros actos con sus propios actos. Los encierra ahí y entonces brota esta santidad divina que se nos comunica, ahora es una fuente continua que brota de ella y brota desde mí la vida divina. Y esta es la ilusión para la cual fuimos hechos. Esto es el principio, esto es el fin. ¿Eh? Como en Dios, así en la criatura. Así que, pues un te amo enorme, grandísimo, el te amo divino, Señor, desde pues de todos estos conocimientos, en todos estos conocimientos que nos estás tú compartiendo y para darte la alegría de verte repetido, Jesús, y de que esto, ojalá, que cada uno de los que estamos aquí podamos un día hacer esta vida continua y sea continua y te demos a ti la oportunidad de estar continuamente trabajando, que es tu alegría, Señor. Así que gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, en la divina voluntad, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto.